Dice el versículo 2, aunque la tierra sea removida, ¿qué dice? No temeremos. No temeremos. No hay temor. Porque Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio. Pero el salmista sigue diciendo, y si te fijas, los primeros 3 versículos hablan de una protección de Dios. Hermanos, ¿y qué mejor protección que una protección divina de Dios? Dice, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. ¡Wow! Tremendo el salmista para recordarnos la grandeza de Dios. Y si hay alguien que debe de proclamar las grandezas de Dios, es su iglesia. Dice el salmista, aunque traspasen los montes al corazón del mar. Los montes representaban un lugar de escondite, un lugar donde se podrían esconder. Si tú te acuerdas la historia de esa mujer Rahab que escondió a estos 2 espías. Después de esconderlos, ella les dijo, váyanse a los montes para que se queden 3 días allá. Y acabando, ustedes pueden seguir. Los montes representaban un lugar de escondite. El salmista está diciendo, aún los montes, si los montes donde nos escondiéramos, dice, aún los montes traspasaran al corazón del mar. Ahora, si tú has estado en medio del mar, puedes quitar. Nomás 2. Los demás solamente lo estamos pensando, no tenemos idea. Pero cuando has estado en el medio del mar, vas a poder entender un poquito lo que dice el salmista David. Nos sigue diciendo, se traspasen a los montes del mar. No temeremos. Y fíjate el versículo 3, aunque bramen y se turben sus aguas. Quiero decirte una pregunta. ¿Alguien sabe cuánto porcentaje es la tierra? Pite. 1, 2, 3, nomás. A ver, aquellos que pitaron, griten, ¿cuál es el porcentaje de la tierra? El hermano Pedro dice 30%, no. ¿Alguien más? Ya le están pensando. ¿Quién? 45. 25. 25. ¿Alguien más? 96.5. El porciento de la tierra es el 21%. El agua es el de la tierra es 29, el agua es 71%. Y es interesante que este mundo se llama planeta Tierra. Planeta Tierra, cuando el 71% es agua. Lo hermoso, lo grandioso, que lo que sigue, que lo que leemos, vamos a entender la grandeza y majestad de nuestro Dios. Léelo conmigo una vez más. Aunque bramen y se turben sus aguas, dice el salmista, no temeremos. No temeremos. Aunque el 71% de las aguas donde vivimos, si este mundo tragara toda la tierra, el salmista dice, no temeremos. Estas son las profundidades de la iglesia. Esto es lo que conoce la iglesia de su Señor. No temeremos. Aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Mira la preciosa
protección que Dios tiene de sus hijos. Es un Dios sin igual. Es un Padre sin igual. Una protección tan hermosa, tan preciosa que encontramos en este capítulo. Pero el texto 4 nos sigue hablando de otro aspecto muy precioso de Dios para recordarnos que debemos estar quietos. Esa quietud habla de una protección, pero también fíjate cómo dice el versículo 4, si lo tienes puedes quitar. El versículo 4 nos dice de esta manera: del río sus corrientes alegran la ciudad. ¿De quién? De Dios. Ahora te voy a preguntar, ¿cuántos de los que están aquí saben que hay un río en Jerusalén? ¿Puede pitar? Los que pitaron no saben, porque no hay río en Jerusalén. Hermano, fíjese bien en su mapa. Usted está mirando otro mapa que no es. No hay río en Jerusalén. ¿Puede decir amén? Amén. Cuando lo encuentre, enséñemelo, porque no hay. Dice su palabra: del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios. Impresionante ver que desde el principio había un precioso río, donde la escritura en Génesis 2:10 nos dice: y salía del Edén un río para regar el huerto, y de ahí se repartía en 4 brazos. Este precioso río daba vida a los árboles. Y la escritura nos dice: del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios. Hermanos, este río viene a alegrar. En el último libro de la Biblia, Apocalipsis capítulo 22, si vas conmigo, habla también de un río. Cuando lo encuentres puedes decir amén, o puedes pitar mejor. Dice así Revelación capítulo 22 del 1 al 2. Después me mostró un ¿qué? ¿Un qué? Un río limpio del agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Ahora este río trae vida, que produce alegría. Pero fíjate también lo que produce este río. Verso 2. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce, ¿qué? 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Este fruto traía alegría, pero también, como nos dice Revelación, este fruto, esta alegría, este gozo, este río también daba su fruto. Y la palabra de Dios nos dice: del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios. Mi pregunta para ti y para mí en esta tarde es: ¿ese río sigue produciendo en tu vida cristiana alegría? ¿Ese río sigue produciendo en tu vida de cristiano que has madurado cada día más y más un gozo sincero hacia Dios, hacia la grande salvación que ha puesto en tu corazón? Dice la palabra de Dios en el versículo 4: del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios. Es este río que produce la alegría. Es esta salvación que Dios ha dado a tu vida, a tu corazón, y te ha manifestado una alegría sin igual. Una alegría como la mujer samaritana,
que no paró después de la plática con Jesús, que vino a hacer lo que ningún otro judío, ningún otro hombre había hecho en la historia: sacar a toda la ciudad y venir a los pies de Jesús. Es este río del cual la palabra de Dios nos habla. Te pregunto en esta tarde, como hijo de Dios, ¿has perdido este gozo? ¿Has perdido esto, lo que Dios te ha dado a tu corazón? Ya no es el mismo gozo que tienes, la misma pasión con la cual servías a Dios. Dice la Escritura: del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios. Hermanos, si podemos decir amén. Amén. Que desde el momento que Dios entró a nuestro corazón, Dios nos ha dado una alegría sin igual. Amén. Un gozo sin igual. Amén, sí, lo reconozco. Porque Él ha llenado lo que nada en este mundo puede llenar. Y nos ha venido a saciar de Él mismo. Pero fíjate lo que sigue diciendo: el santuario de las moradas del Altísimo. Ahora, para un judío, cuando estaba en Jerusalén, el lugar más precioso, la vista más preciosa, era el templo de Dios. Era el lugar que representaba la presencia de Dios. Y podía caminar en todo Jerusalén y voltear hacia atrás y ver el santo templo y alegrarse y decir: este es el templo de nuestro santo, glorioso Dios. Y dice el versículo 5: Dios está en medio de ella, no será conmovida. La iglesia no será conmovida. Dios no será conmovido. Dios sigue siendo fiel para cada uno de nosotros. Y nos recuerda que Él es un Dios quien nos protege. Él es un Dios que nos llena de gozo. Él es un Dios, como dice, está en medio de ella. Hermanos, y esto lo podemos celebrar grandemente, que Dios está en medio de nosotros. Pero fíjese, un contraste muy diferente al versículo 6. Dice el versículo 6: bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz. Dio él su voz y se derritió, ¿qué? La tierra. Hermanos, con un coronavirus derritió todo. Hermanos, gracias a Dios por este coronavirus, que ahorita no hay un lugar donde abortan a bebés de clínicas. ¡Ya, gloria a Dios! ¡No cerró estos lugares! Él derritió todo. Ahorita ya no hay grandes famosos dioses que juegan básquetbol, donde son admirados como dioses. Ahorita ese lugar está vacío. Esos lugares están vacíos. Dios dijo: yo soy Dios. Y derritió a todos. Algunos de ustedes van a decir: ay, hermano, pero a mí me gusta el deporte. Pues nos debe de gustar más que Dios esté en su trono. Que Dios esté llevándonos a solearnos solos para que nosotros adoremos al verdadero Dios. Versículo 7: Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y el versículo 8:
Si eres un joven que estás aquí, menos de 18 años, puedes pitar. Amén. Fíjate lo que dice este texto. No es suficiente con que tu papá venga y vea. No es suficiente con que tu mamá venga y vea. No es suficiente para salvarte. Tú tienes que venir y ver por ti mismo. Dice el versículo 8. Venid. Ven, joven. Por ti mismo. La fe es un regalo de Dios. Y Dios a través de su palabra puede dar, puede otorgar este precioso regalo si tú vienes y le crees por quién es Él. Dice el versículo 8, venid, ved las obras de quién, de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra. Interesante. A todas las familias del mundo las ha separado. ¿Has notado eso? Si tú eres papá o mamá y ya no sabes qué actividad poner con tus hijos, ya estás muy agradecido por la escuela, decir, ¡ay Dios! Ahora sí, te doy gracias por las maestras. Te doy gracias por los maestros, Señor. Gracias porque ahora sí estoy sintiendo el peso. Denle gloria a Dios por los maestros y maestras. Amén. Por las escuelas. Por los hombres y mujeres ahorita que están dando su vida ante este coronavirus. Venid, ver que ha puesto asolamientos en la tierra. Que hace cesar, versículo 9, las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Dios ha venido a hacer esto. Ha venido a traer un gozo. Ha venido a darnos una protección sobrenatural. Hermanos, si tú estás aquí y por la gracia de Dios y la misericordia no tienes coronavirus, no tenemos coronavirus, hermanos, esa es una gracia inmerecida que tú y yo no merecemos. Puedes quitar. Pero terminamos con los versículos 10 y 11. No solamente en este capítulo encontramos una protección del versículo 1 a 3, ni tampoco un gozo sin igual del versículo 4 al 7, pero el versículo 10 y 11 nos viene a recordar algo precioso, que la palabra de Dios dice que el mundo no lo puede dar, solamente hay uno quien la puede dar. Y el versículo 10 dice, está ¿qué? Quietos. Y conoce. Hermanos, esta palabra conoce no habla de algo intelectual. Una vez más, esta palabra conoce no habla de algo intelectual. Conocemos muchas cosas por el internet. Conocemos muchas cosas por libros que leemos. Conocemos muchas cosas de alguien que nos ha dicho de un tema. Por ejemplo, tenemos conocimiento intelectual de nuestro presidente, amén. Peter, ¿quién conoce a Trump intelectualmente? Todos, Peter. Ya los confundí. Pero ¿quién ha invitado a Trump a su casa? Ah, hermano, no diga mentiras. Nadie ha conocido a Trump como es Trump. Nunca lo has invitado a tu casa para que se coma unos frijolitos con una tortilla de harina. Amén. Pero ¿te imaginas si Trump entrara a tu casa y te dijera, ¿sabes qué? A mí me gustan los frijolitos
con ese queso que se deshebra y también con una coca bien fría, pero sobre todo con tortillas de harina, Rubén. Entonces ya conocieras a Trump un poquito más. Amén. Pero conocemos a Trump solamente intelectualmente. Lo conocemos en la mente. Pero no lo conocemos relacionalmente. No sabemos si le gusta el básquetbol. No sabemos si le gustan los frijolitos. No lo conocemos de esa manera. El salmista nos está diciendo: estad quietos y conózcanme a mí. ¿Dice quién? Dios. El Señor. Joven, ¿ves lo hermoso que es conocer a Dios? De una manera en tu corazón, que lo conozcas personalmente. Porque Él viene a darte algo en este texto. Él viene a darnos una paz. La paz que el mundo no da, dijo Jesucristo, yo os la doy. Y conocemos ese concepto muy bien. Los que entendemos por la gracia de Dios el Nuevo Testamento, cuando Él decía, yo os la doy, hablaba de su mismo cuerpo, dándose, entregándose por amor a su iglesia. Él decía, yo la voy a dar. Es más, yo les voy a dar un Nuevo Testamento. ¿Por qué era nuevo? Porque Jesucristo mismo iba a dar su vida por enemigos como tú y como yo. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Y dice el versículo 10, la parte final: seré exaltado ¿entre quién? ¿Entre quién? Entre las naciones. Dios ha traído a las naciones a ser, como dice otro versículo de la Biblia, como gotas, como que si no son nada. Yo seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Y esto es lo que la iglesia desea con todo su corazón: que Cristo, que el Señor sea exaltado en las naciones, enaltecido sobre toda la tierra. Y puede pitar más fuerte. Estad quietos. Y tenemos que confesar como iglesia que esto no ha sido fácil para nosotros estos 2 últimos meses. Debemos confesarle a Dios que en muchos de estos días no hemos estado quietos. Debemos que confesarle a Dios. Y no solamente hablo de nuestra iglesia, hablo de muchas iglesias donde hemos querido escuchar más la voz del hombre que la voz de Dios. Debemos confesarle a Dios, si somos sinceros en nuestro corazón, que no hemos creído realmente que Él es soberano. Puede pitar. Yo quiero decir en esta tarde que yo le he fallado a Dios. Ha entrado el temor. Y el salmista David, al estudiar esta palabra, a mí mismo me ha confrontado. A mí mismo me ha dicho: ¿por qué has creído que el coronavirus es soberano? ¿Por qué has creído? Desconfiar de Dios. Y en esta tarde, nomás fíjense en dónde estamos. Fíjense dónde estamos. He escuchado mucho ese refrán de gente que dice: cuando todo se vuelva a la normal,
Cuando todo se regrese a lo normal. Hermanos, les digo con todo mi corazón, yo no quiero que regrese a lo normal. Yo quiero que regrese a lo que Dios quiere que seamos como iglesia. A que seamos una iglesia donde se para por la obra de Dios. A que seamos una iglesia que no se atemoriza. A que seamos como una iglesia, como dice el salmista David, aunque vinieran todas las aguas y nos llevaran al Atlántico, no vamos a temer. No vamos a temer. No vamos a temer. Cristo ya viene pronto. Cristo viene pronto por su iglesia. Y Él es nuestro Rey sin igual. Él es nuestro Rey sin igual. Él no se atemorizó ante la muerte. Él no se echó para atrás. Él no se escondió. Aun cuando estaba solo. Algo que tú y yo poquito podemos entender. Nunca en la historia se había separado de su padre. Pero Él se quedó quieto. Y conoció que su padre, a través de su vida de obediencia, iba a ser honrado con su vida y muerte de cruz. Por eso Dios le ha dado un nombre sobre todo nombre, donde toda nación, toda lengua confesará que Jesús es Señor. Iglesia, este Salmo 46 nos ayuda mucho en este tiempo. Nos ha conmovido. A mí en lo personal, me ha mostrado lo hermoso como Dios nos protege, como Dios nos ha dado un regalo que es la fe preciosa en nuestros corazones, y esa fe ha producido un gozo sin igual, que por su gracia, dice Juan 15:8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Por la gracia de Dios, este gozo, esta salvación que nos ha dado, nos va a permitir darle fruto a aquel que es el único que lo merece, Jesucristo. Y termina los versículos 10 y 11 hablándonos de una paz. Un himno precioso que dice: paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Qué hermoso himno. Qué hermoso recordar que si no fuera por la iniciativa de Dios, tú y yo hubiéramos sido culminados después que Adán pecó. Dios pudo haber cerrado el libro y decir: hasta aquí. Y ninguno de los ángeles, arcángeles, serafines y querubines pudieron abrir su boca. Pero Dios no lo hizo así. Mandó al segundo Adán, nuestro Señor Jesucristo. Él sí estuvo quieto, Él sí obedeció, Él sí conoce el corazón de Dios. Y te invita a ti en esta tarde
que lo conozcas por ti mismo. Ya es suficiente que escuches lo que tu papá y tu mamá te dicen. Está bien, pero nadie te puede otorgar la salvación más que Dios. Como el profeta Jonás dijo, la salvación viene de Jehová. Y termina el salmista diciendo el versículo 11, Jehová de los ejércitos está con nosotros. Está con nosotros. Está con nosotros. Si tú estás en el Señor, Dios está contigo. Puedes salirte de tu carro si quieres. Ya no dijeron amén. Dios está con nosotros, dice el salmista David. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Amén. Padre, te damos gracias en esta tarde por tu palabra. Nos recuerdas de una manera hermosa y preciosa a través de este capítulo que tu protección es inigual. Es mejor protección que todos los presidentes tienen en este mundo, Señor. Tu protección, Señor, es sin igual, así como tu gozo, así como tu paz. Y gracias te damos, Padre, porque tú sigues siendo fiel a tus promesas, a tu palabra. Y Señor, bendecimos tu nombre en esta tarde y reconocemos que hemos pecado contra ti. Reconocemos que somos débiles. Reconocemos, Señor, que no somos tan fuertes como pensábamos. Nuestra fortaleza está en ti. Tú eres nuestro Dios y nuestro amparo. Como dice el salmista David, tú eres nuestra fortaleza. Señor, tú eres nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Señor, te pedimos por aquellas familias, aquellas personas que están pasando por este coronavirus. Te pedimos que tú seas con ellos y extiendas tu mano de sanidad. Tu palabra dice que tú eres el mismo Dios ayer, hoy y por todos los siglos. Y que tú eres un Dios de misericordia y de gracia. Y sabemos que todas las cosas, Señor, tú las usas para bien. Gracias porque podemos ampararnos bajo tus alas, Señor. Podemos tener un lugar seguro, un refugio, una fortaleza, un amparo en ti. Porque tu palabra dice que aunque la tierra sea removida, aunque los montes sean traspasados al corazón del mar, no temeremos. Señor, gracias porque en ti encontramos, Señor, una protección. Ayúdanos a cada día, Señor, creer tu palabra y creerte a ti sobre todas las cosas, pues te lo suplicamos por los méritos de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén.